Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, momento de recibir a nuestra médica, nuestra oftalmóloga, la doctora Lorena Mancini. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Hola, Joana, buenas tardes. Bueno, hoy nos preocupa una cuestión que sabemos bastante más habitual de lo que pareciera, ¿no? Las úlceras de córnea. La úlcera de córnea es un traumatismo ocular que se produce en la capa más externa del ojo, que es la transparente. Es como la córnea es la parte transparente del ojo, que es como el vidrio del reloj. Ajá, bien. Entonces se produce una alteración en el epitelio, que es la primer capa. Entonces ahí se produce una herida corneal. Sí. Esta herida corneal causa mucho dolor, sobre todo mucho dolor, es blefaroespasmo, el paciente no puede abrir el ojo. Ajá. Fotofobia, le molesta mucho la luz del sol, lagrimeo importante y sobre todo el dolor. Es una urgencia oftalmológica. Esta úlcera puede ser causada por varios factores. Sí. Uno de los factores puede ser una úlcera por lentes de contacto. O sea, lastimarse poniéndose o claro, lastimándose o usando más de lo debido, usando bien. más horas o dormir con el lente de contacto. Ah. O sea, eso es una úlcera traumática de las cuales tiene que consultar. Hay úlceras de córnea que se producen por infecciones oculares que son graves, por ejemplo, en el caso de una, poniendo el nombre a esa bacteria, una pseudomonas, que en 24 horas puede destruir la córnea. También hay infecciones por parásitos corneales, como la cantamueva, ese es el nombre, sí, diríamos. Después por hongos, úlceras que se llaman micóticas, son muy graves las úlceras micóticas y las úlceras virales. Quiero hacer hincapié en algo que es común, que se ve en la consulta, las úlceras traumáticas domésticas. Sí, cuando el niño, por ejemplo, cuando el niño sin querer le mete la mano en el ojo a la mamá o al papá o al sí, que esté jugando, sin querer, y produce un traumatismo porque le lastimó con la uña o le metió el dedo en el ojo. Entonces acuden urgente por estos síntomas. O sea, puede suceder en cualquier momento, digamos. O sea, niños jugando sin querer, por ejemplo, con la uña rasparse el ojo sería... Claro, y producir la herida corneal, o sea, lastimar el epitelio de la córnea. Ajá. Y nos damos cuenta, doctora, en el momento mismo que sentimos esta situación, digamos, o sea, el dolor agudo en el momento. Claro, el dolor agudo en el momento y todos los síntomas anteriormente dichos. La molestia de la luz, que se llama fotofobia, el intenso dolor y el blefaroespasmo. El blefaroespasmo, que el paciente no puede abrir el ojo, y bueno, es una urgencia, consulta en cualquier horario porque es muy doloroso. ¿Y qué tan grave puede ser una úlcera de córnea? O sea, ¿en qué puede decantar? Y lo malo de todo esto es que el paciente se automedica, se vende una gota anestésica, entonces con un antibiótico va o sea, automedicación. Entonces, ¿qué pasa con una gota de anestesia? El paciente no siente que tiene esta afección y pasan días, y cuando ya llega a nuestra consulta ya llega con una complicación, o sea, con un absceso corneal, que es algo mucho más grave. Entonces nosotros tenemos que dar antibióticos mucho más fuertes, sacar lo que está usando, ir a antibióticos, por ejemplo, fortificados, que son colirios fortificados, y en el caso de que el paciente no consulte por las distancias, porque vive en un ambiente rural, hablando del ambiente rural, tropical, con mucho calor, ahí ensamblamos un tema que es la úlcera por un traumatismo por una rama o por una hoja, o sea, por un vegetal, y esto también causa úlceras micóticas que son graves. Acuden tarde a la consulta el paciente por la distancia, porque cree que no pasa nada, y en algunos casos se remite a la pérdida del ojo. Ajá. Entonces tenemos que ir a un trasplante. Sí, no, ya nos vamos a situaciones realmente extremas. Ahora, ¿cómo dimensionar, por ejemplo, una persona que sin querer, por ejemplo, se lastima con lentes de contacto, o en un juego, o alguien que se lastima, ¿no? Un accidente doméstico o deportivo. También, ¿no? Eso es frecuente. La ulceración que se podría producir.
digamos, para hacer un caso práctico, si este dolor y esta sintomatología pasa al poquito tiempo, ¿no se trataría de una úlcera? No. O sea, puede ser, a veces entra un cuerpo extraño y el paciente por el solo lagrimeo ya lo expulsa al cuerpo extraño y no pasa nada. Perfecto. Pero en otros casos que tenemos que sacarle nosotros el cuerpo extraño, por ejemplo una esquirla metálica, es muy frecuente, o lo anteriormente que estamos diciendo, los traumatismos domésticos por golpes también, con una pelotita de golf o accidentalmente, que eso es muy frecuente, ahí sí tenemos que tratarlo. Ajá. Pero hay veces que sí, que se soluciona naturalmente porque el propio lagrimeo, la propia defensa expulsa en el caso del cuerpo extraño. Claro, a todos alguna vez nos ha pasado esto de sentir la molestia, el lagrimeo, pero si transcurre más tiempo es cuando ya tendríamos que hablar de una úlcera. Exactamente, cuando ya la herida es profunda y nosotros ponemos un colorante que se llama fluoresceína que tiñe la córnea de azul, entonces ahí distinguimos la úlcera de córnea. Bien, y hay, digamos, distintas etapas, estadios de la gravedad, ¿no? Claro, o sea, primero es la úlcera, que es la herida, y si el paciente viene más avanzado, es un absceso que ya es más complicado. Bien. O sea, que se complica con una infección más grave, tenemos que actuar, diríamos, ser más agresivos con el tratamiento, y también es más, la recuperación es más lenta, lo que llamamos una úlcera tórpida, más lenta en la cicatrización y en la curación, diríamos. Bien. Y después tenemos una variante que es muy importante, que son los herpes. El herpes tipo 1, que también produce una queratitis herpética, que cursa a veces sin dolor, sino con una molestia, como una sensación de cuerpo extraño. Nosotros ponemos una gota de fluoresceína y vemos la queratitis herpética, que nosotros lo llamamos como un arbolito de Navidad, porque tiñe en forma de arbolito. Y también tenemos otro tipo de herpes, que es el herpes zóster, que es grave, y es una afectación muy dolorosa, que afecta la frente, el párpado y el ojo, que es grave. Ajá. Pero tiene tratamiento con antivirales. ¿Y en estos casos se puede evitar de alguna manera esto? Y lo que pasa es que influye las defensas. Si un paciente tiene estrés y ya tuvo anteriormente un herpes, ya sea tipo 1 o un herpes zóster, el estrés es como despierta otra vez la actividad de este virus. Y también influyen el paciente inmunodeprimido, como el paciente diabético, o que toma algún inmunosupresor por alguna patología sistémica. Ajá. Bien, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? El no a la automedicación y recurrir siempre lo antes posible, ¿no? Al médico. ¿Dónde la encontramos, doctora? Y el estrés. Sí, bueno. No, ese es un común denominador a todas las enfermedades. O sea, eso es, otro tema. Sí, es de lucha. Hoy en el Día de la Salud Mental, a trabajar el estrés, porque hasta a la vista afecta. Exacto. Me encuentran en Avenida 9 de Julio 215, en horario de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Doctora Lorena Mancini, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Columna de salud en Noticiero 9 al mediodía. Continuamos y hay más noticias.